En esta oportunidad vamos a hablar acerca del flujo de efectivo, valor de dinero en el tiempo y la tasa de interés y evaluación de valores. Todo esto va a ser con referencia al libro de Principios de Administración Financiera por el autor Hidman. Es el curso de finanzas, el docente es Víctor José Quintana Palacios y mi persona Vivanco Guamán Ángela Isabel. En esta oportunidad, el contenido va a ser el flujo de efectivo y planeación financiera, el capítulo 4. El capítulo 5 va a ser el valor de dinero en el tiempo y el capítulo 6 de la tasa de interés y evaluación de los valores. En este caso vamos a comenzar con el flujo de efectivo. El flujo de efectivo en sí nos dice que es la entrada y salida de todo el dinero que tiene, digamos, una determinada empresa. Por otro lado, también nos dice que en un estado financiero se va a referir a todo el movimiento del dinero que representa esta empresa, es decir, los ingresos y los gastos. Ahora, también nos dice que la empresa siempre va a tener que generar un flujo de efectivo positivo para que pueda ser rentable. ¿Y cómo generar este flujo de efectivo positivo? Uno va a ser cobrando las cuentas por cobrar que tiene pendientes y otro va a ser vendiendo todos los activos que ya no lo están utilizando para así generar una entrada de dinero, ¿no? Ahora, el flujo de efectivo se va a dividir en tres: el flujo operativo, de inversión y de financiamiento. El flujo de operativo son más que nada las entradas y salidas que se van a relacionar con la producción, lo que realiza la empresa, es decir, la venta de bienes y servicios con la producción que realiza la empresa. El flujo de inversión, es decir, son los flujos de efectivos que se van a relacionar con la compra y venta de los activos e inversiones para patrimoniales en otras empresas que realiza esta corporación o empresa. Y los flujos de financiamiento van a resultar de las transacciones de financiamiento con deuda y capital. Es decir, va a contraer lo que es una deuda y al contraer esa deuda va a generar un incremento de efectivo dentro de la empresa, pero a la larga también va a generar una salida de efectivo ya que se va a pagar mensualmente, semestralmente o trimestralmente. Ahora, en acá podemos ver lo que es un ejemplo del flujo de efectivo, donde interpretando, ¿no? Podemos decir que este flujo de efectivo va a permitir que el gerente financiero o administración financiero y las partes implicadas pueden analizar el flujo de efectivo de la empresa y también dar la atención a las principales categorías que pueda tener, es decir, las entradas y salidas de diversos rubros, para así determinar si ha ocurrido un suceso contrario a las políticas financieras que tiene la empresa y así tomar unas buenas decisiones a la larga y que van a convenir a la empresa, ¿no? Ahora tenemos lo que es el flujo de efectivo libre. El flujo de efectivo libre es aquel que está disponible para los inversionistas, es decir, tanto para los proveedores, que son los acreedores, y el capital, que lo poseen los propietarios, ¿no? Pero cuando la empresa todavía va a satisfacer todas sus necesidades operativas y va a pagar sus inversiones en activos fijos y activos netos, ¿no? ¿Cómo se calcula? Ahí tenemos la fórmula que es igual al flujo de efectivo operativo menos la inversión de activos fijos netos y menos la inversión en activos corrientes netos. Ahora acá tenemos lo que es un ejemplo. Acá podemos ver que la IFN cómo se calcula y también la ISN cómo se está calculando. Ahora tenemos lo que es un ejemplo, ¿no? La empresa Barker Corporation nos brinda la siguiente información. Nos da un flujo de efectivo operativo que es de 322 dólares. También una SN que es de cero y nos pide calcular la FEL. En este caso, para calcular el FEL tenemos que tener la IFN, que o sea, nos dan los siguientes datos. Nos dice que usando los balances generales de Baker Corporation, vemos que su cambio en los activos fijos tanto del año 2011 y 2012 fue de 200 dólares, ya que en el 2012 tuvieron 1.200 y en el año 2011 tuvieron 1.000. Esa diferencia nos va a representar el 200 dólares y eso lo vamos a sumar la depreciación que se tuvo en el año 2012. Nos va a dar un monto de 300. Y al calcular en la fórmula podemos ver que el flujo de efectivo libre nos va a dar 22.000 dólares. Entonces vemos que durante el 2012 la empresa Baker Corporation generó 22.000 dólares de flujo de efectivo libre que se puede usar para pagar, digamos, a sus inversionistas. Ahora, de eso también te hablamos de la planeación financiera, que es muy importante, que nos dice que es un aspecto importante para las operaciones de la empresa, porque va a brindar rutas, acciones que van a ayudar a obtener lo que son los objetivos de la empresa. Se va a dividir en dos aspectos muy importantes, que es la planeación de efectivo y la planeación de utilidades. En la planeación de efectivo va a implicar la elaboración del presupuesto de caja de la empresa y en las utilidades la elaboración de los estados pro forma. Ahora, ¿cómo va a iniciar este proceso de la planeación financiera? Va a iniciar primero con los planes financieros a largo plazo, los planes financieros que tiene lo que es la empresa o estratégicos. Después, esto a la vez se va a dirigir a la formulación de los planes y presupuestos a corto plazo u operativos. Y por lo general, los planes y presupuestos a corto plazo se van a implementar los objetivos estratégicos a largo plazo que tiene lo que es la compañía.
Por otro lado, tenemos lo que es la planeación financiera a largo plazo y a corto plazo. En el largo plazo nos dice que estos planes financieros están planeados por una empresa y tiene un efecto anticipado, ¿no? Que esto va a durar un periodo de 2 a 10 años. Y en acá se va a plantear los planes estratégicos muy comunes, por ejemplo, que van a surgir de la información que se tiene. Por ejemplo, va a ser de una manera estratégica integral, se va a tener lo que son los objetivos juntos con los planes de producción y de marketing, van a conducir a unas metas estratégicas bien planificadas, ¿no? Ahora, lo que es planeación financiera a corto plazo nos dice que van a especificar las acciones a corto plazo y es un efecto anticipado de estas acciones. La mayoría de estos de planes financieros a corto plazo van más que nada de 1 a 2 años, lo cual van a tener puntos claves que ver, que solamente son los pronósticos de ventas, la variación de los datos operativos y financieros de la empresa, y también van a ver cómo esos presupuestos operativos van a variar en el presupuesto de caja y los estados financieros pro forma. Ahora tenemos lo que es la planeación de efectivo, es decir, el presupuesto de caja. En sí, el presupuesto de caja o pronóstico de caja va a ser un estado de entradas y salidas de efectivo planeadas de la empresa. Se va a utilizar para calcular sus requerimientos de efectivo a corto plazo, dedicando una especial atención y a la planeación de los excedentes, ¿no? O faltantes del efectivo. Dentro de acá vamos a tener algo muy presente que es el pronóstico de ventas. El pronóstico de ventas nos dice que va a consistir en calcular van a ser tus ventas en un periodo futuro teniendo en cuenta las condiciones actuales, es decir, el mercado, la estacionalidad del comportamiento del cliente, etcétera. Y de acuerdo con este pronóstico, el gerente financiero va a poder calcular recién lo que son los flujos efectivos mensuales generados por los ingresos de ventas proyectados. Dentro de esto también tenemos lo que son los pronósticos internos y los pronósticos externos. Dentro de los pronósticos internos nos va a ver que son las ventas obtenidas a través de los canales propios de la empresa y también la empresa va a pedir a sus colaboradores cuántas unidades piensan vender el próximo año. En cambio, los pronósticos externos se va a basar exactamente en la construcción de nuevas viviendas de los consumidores, cómo va a ser su comportamiento en el mercado y también del PBI, ¿no? Ahora, acá tenemos un ejemplo de presupuesto de caja, donde podemos ver que nos mencionan tanto a largo plazo, por ejemplo, el pronóstico de ventas del mes de octubre, noviembre y diciembre, en un porcentaje de 80, 20 y 30%, por lo cual podemos ver en la tabla 4.8 las ventas en efectivo que se está teniendo y las ventas pronosticadas desde el mes de agosto hasta el mes de diciembre y cómo se está yendo esa entrada de efectivo. Ahora tenemos lo que son los estados financieros pro forma. ¿Qué son estos estados? Los estados financieros pro forma van a ser las proyecciones financieras del proyecto de inversión. Es decir, se van a elaborar para tener una vida útil o estimada o también un horizonte que va a tener la empresa, ¿no? Un proyecto futuro. En este caso, van a revelar el comportamiento que va a tener la empresa a futuro en cuanto a las necesidades, digamos, de fondos, ingresos, impacto del costo financiero, los resultados en términos de utilidades y la generación de efectivo y la obtención de dividendos. En otras palabras, este estado de proforma va a servir para la base de los indicadores financieros que se elaboran al realizar la evaluación financiera del proyecto. Hay que tener este punto muy importante, dice. Se requiere dos entradas importantes para elaborar los estados proformas, que son dos: los estados financieros del año anterior y los pronósticos de ventas del año siguiente. En este caso tenemos un ejemplo del estado de resultados pro forma, donde acá tenemos un estado de resultados de un año anterior, ¿no? Que es el año del 2012. Este método, o para poder hallar bien este método o estado de resultados, se va a utilizar lo que es el método de porcentajes de ventas, que esto va a ser un método muy sencillo de utilizar, lo cual va a ser muy efectivo para esto, ya que nos va a pronosticar las ventas y después va a expresar los diversos rubros del estado de resultados como porcentaje de ventas proyectadas. En este caso podemos ver, ¿no? Que se está hallando costos de bienes vendidos entre las ventas, gastos operativos entre las ventas y gastos de intereses entre las ventas y todo con el método del porcentaje. Acá tenemos lo que es el estado de resultados del año anterior. Y esto vamos a tener el ejemplo del estado de resultados del año futuro, es decir, del año anterior 2012 se va a pronosticar a futuro del año 2013. En acá tenemos la tabla del pronóstico de ventas del año 2013. Y acá tenemos un estado de resultados, tanto real del año 2012 y de la Proforma 2013. Vemos que el estado financiero de Proforma es a futuro para saber cómo está la empresa o cuáles son las ventas que se va a tener a futuro, ¿no? En este caso podemos ver que el 2012 al 2013 estas ventas van
crecer grandemente. Por ejemplo, de $100.000 van a crecer a 135.000, es decir, $35.000 más está pronosticando esta empresa. Y como podemos ver en la utilidad neta después de impuestos, para el 2012 se tiene 7.650, lo cual es muy bueno. Pero para el estado 2013 que se está proyectando en la empresa, se está teniendo $24.000.2, es decir, que es mayor a lo que se está teniendo en el 2012. Por lo cual, este estado pro forma nos va a dar hasta conocer las proyecciones futuras que tiene la empresa, si va a generar rentabilidad y cómo se va a estar analizando y cómo la empresa puede obtener buenos resultados o estrategias a largo plazo. En este caso, en el capítulo 5 vamos a hablar acerca del valor del dinero en el tiempo. El valor del dinero en el tiempo nos dice que es una herramienta que va a permitir cómo descubrir cómo cambia el poder adquisitivo del dinero y digamos cuáles son los diferentes métodos que se va a utilizar. Es decir, que el valor del dinero en el tiempo se va a referir al hecho de que es mejor recibir el dinero ahora que después. Por ejemplo, digamos, el dinero que nosotros recibimos hoy en día nos va a servir mucho para poder invertir y obtener un rendimiento positivo. Y por esta razón, un dólar ahora es más valioso que un dólar, digamos, en el futuro. Ahora, en este caso vamos a hablar acerca del valor presente y el valor futuro. El valor presente nos va a permitir conocer el valor de una cantidad de dinero actual que tendrá en el futuro, ¿no? Por lo cual, el valor presente se tiene que comprobar el activo futuro basándose en la cantidad actual. Ahora, tenemos lo que es la fórmula del valor presente, es igual al valor futuro entre uno más el interés y elevado a todo esto lo que es el tiempo. Ahora tenemos lo que es el valor futuro, que nos dice cómo se va a referir a la cantidad de dinero que llegará a una inversión en cierta fecha al momento de ganar intereses a una tasa compuesta. En este caso, el valor futuro tenemos que es el valor actual o también valor presente por uno más el interés elevado a lo que es al tiempo. Ahora, acá tenemos unos ejemplos, ¿no? Que tenemos tanto de valor presente y de valor futuro. En el valor presente nos dice que en un determinado proyecto de inversión nos menciona que el flujo de efectivo de una tasa de inversión es de 10.040 y la tasa de interés es el 10% en el periodo de 2 años. Nos pide calcular el valor presente de la inversión. En este caso, como ya sabemos la fórmula, nos podemos directamente. Valor presente es igual a 1.040, los intereses o la tasa es del 10% y el tiempo es en 2 años. Entonces, acá al calcular, lo calculamos reemplazando lo que es en la fórmula y nos va a salir que el valor presente es 859.5. Ahora, el valor futuro, aplicando también lo que es la fórmula, nos dice, una empresa va a solicitar un préstamo por el valor de 20.000, el cual se pagará en su totalidad, pero esto se va a pagar en 3 años después. Si la tasa de interés del préstamo es del 4% semestral, ¿cuánto dinero pagará la empresa al vencimiento de este préstamo? Ponemos lo que son los datos. El valor presente es 20.000, el interés el 4% semestral y lo que es el tiempo 3 años, pero acá nos está hablando de semestres, entonces convertimos los 3 años en semestres, por semestres hay dos, entonces en un año y 2 semestres, en 3 años va a ser total 6 semestres. Y calculamos, aplicando todo lo que es la fórmula, vamos a tener el monto valor futuro 25.306.38. Ahora, el valor presente único y valor futuro único, ¿en qué se diferencia? El valor presente único es decir, el valor que actualmente se está utilizando y esto no va a cambiar con el constante del tiempo. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo donde podemos ver, ¿no?, que el valor futuro, para hallar lo que es el valor presente, nos da el valor futuro que es de 1.700, el interés el 8%, el tiempo es de 8 años. Calcular. Vemos que el valor presente en la gráfica va a ser de 918.46. Lo que se ha calculado es el valor presente único que se está calculando. Y en el valor futuro único, de igual manera, tenemos lo que es el ejercicio. Vemos a reemplazar todas las fórmulas, el valor futuro nos sale de 1.070.58 y eso vamos a tener el valor futuro dentro de lo que es 5 años. Es un valor único que se va a tener. Ahora tenemos lo que son las anualidades, que nos dicen que una anualidad es una serie de ingresos o de desembolsos de dinero que se realizan de forma regular, ya sea, digamos, en periodos anuales, mensuales, trimestrales o semestrales o otro de cualquier tipo. Entonces, nos dice también que la anualidad va a ser un contrato entre la empresa y una empresa, digamos, aseguradora, ¿no? Que requiere que se realicen los pagos, ya sea en un futuro, ya sea mensualmente, semestralmente, trimestralmente. Tenemos dos tipos de anualidades, la anualidad ordinaria y la anticipada. La anualidad ordinaria nos dice que el flujo de efectivo ocurre al final de cada periodo y la anualidad anticipada, el flujo de efectivo va a ocurrir al inicio de cada periodo.
Ahora tenemos lo que es el cálculo del valor futuro en una anualidad. En este caso, el valor futuro nos dice que es una manera de obtener el valor futuro de una anualidad ordinaria, es calcular el valor futuro de cada uno de los flujos de efectivo individuales y luego después sumarlos. Esto se va a ver lo que es en este ejemplo, ¿no? Tenemos lo que es la fórmula como vemos acá. Tenemos lo que es esta fórmula que es el flujo de efectivo o valor presente. En este caso nos da un ejemplo. Dice que Franz Evan Abrams desea determinar cuánto dinero tendrá al cabo de 5 años. Elige una anualidad A, es decir, la anualidad ordinaria. Ella va a depositar $1,000 anualmente al final de cada uno de los próximos 5 años en una cuenta de ahorros que paga el 7% de interés anual. Vemos o reemplazando lo que es la fórmula, nos va a salir el monto de 5,750,74. Pero si lo podemos ver en el gráfico, esto lo está hallando, digamos, por cada año, lo está hallando con esta misma fórmula y al final lo está sumando. Y vemos que tanto el valor futuro hallado gráficamente y también con la fórmula es igual. Por otro lado, tenemos lo que es el valor futuro de una anualidad, que acá también nos presenta lo que es la fórmula, que es un poco más distinta que la fórmula del valor, lo que es presente, ¿no? En este caso nos dice, ¿no? Que Brandon Company es una pequeña empresa fabricante de juguetes de plástico que desea determinar el monto máximo que debería pagar para obtener una anualidad ordinaria determinada. La anualidad consiste en flujos de efectivo de $700,000 al final de cada año durante 5 años. La empresa requiere que la anualidad brinde un rendimiento mínimo del 8%. En este caso lo está realizando en esa tabla que nos presenta el libro. Vemos que este ejemplo se está realizando por cada año, se está calculando. Y vemos que al calcular por cada año, vemos el monto de cada uno de estos años y al final se está sumando. El valor presente de la anualidad va a ser el 2,794,90 y solamente aplicando lo que es esta fórmula de anualidades de valor presente. Ahora también tenemos lo que es un ingreso mixto del valor presente. En este nos dice que es el cálculo del valor presente de un ingreso mixto de flujos de efectivos, que va a ser similar al cálculo del valor futuro de un ingreso mixto, ¿no? Ahora dice, determinamos el valor presente de cada monto futuro y después sumamos todos los valores presentes de individuales para obtener el valor presente total. En este caso también vemos este ejemplo que nos da lo que es el libro. Y también nos menciona que a fin de año y tienen lo que es un flujo de efectivo dentro de los 5 años. Y este flujo de efectivo lo vamos a hallar casi igualmente con la fórmula del valor futuro, por lo cual se va a estar representando en este gráfico, ¿no? Del primer año, segundo año, tercer año, cuarto año y quinto año. Y vemos que en el primer año nos sale 366,97, segundo año 773,34 y así sucesivamente. Y nos va a dar lo que es un valor presente de $1,904,75. Después de eso pasamos lo que son a las capitalizaciones, donde nos dice que la capitalización va a consistir en tomar parte de las ganancias para incrementar el capital propio. Es decir, las ganancias pueden provenir del uso de capital propio, digamos, que tiene la empresa. Cuanto mayor sea el porcentaje de la capitalización y mayor la frecuencia de la misma, más rápido va a crecer lo que es la empresa. Acá tenemos ejemplos, ¿no? De la capitalización semestral, que en sí va a llevar los intereses, incluidos periodos de capitalización el año, ¿no? En vez de que la tasa de interés pactada se pague una vez al año, la mitad de la tasa de interés se va a pagar 2 veces al año. Esa es la capitalización semestral. La capitalización trimestral, como lo muestra también en este cuadro, nos dice que la capitalización trimestral del interés incluye 4 periodos de capitalización al año. Una cuarta parte de tasa de interés establecida se paga 4 veces lo que es el año. Acá tenemos lo que es un ejemplo y acá también tenemos lo que es la interpretación que se da. Ahora tenemos las fórmulas de las capitalizaciones, que es la capitalización semestral y la capitalización trimestral, que es la misma fórmula y lo podemos hallar. La capitalización semestral solamente va a cambiar lo que es el periodo semestral y acá trimestral, nada más. Y también tenemos lo que son las tasas de interés anual, más conocida como la TEA, que es la tasa de interés anual pagada o ganada, en realidad lo que se está ganando es el flujo de efectivo, ¿no? A diferencia de la tasa nominal, esta tasa de interés anual va a reflejar los efectos de frecuencia de capitalización que tiene lo que es la empresa, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos lo que es que Fred Moreno desea calcular la tasa efectiva anual relacionada con una tasa nominal del 8%, cuando el interés se capitaliza anualmente, semestralmente y trimestralmente. Y acá tenemos todo lo que se capitalizó anual, semestral y trimestral. Anualmente se capitalizó usando la misma fórmula, el 8%, semestral 8,16% y trimestral 8,24%.
Vamos a hablar acerca del capítulo 6, que es la tasa de interés y la evaluación de bonos. ¿Qué es la tasa de interés? La tasa de interés nos dice que es el rendimiento requerido que representa el costo de dinero. Esto también va a ser la compensación que espera un proveedor de los fondos y la cantidad que debe de pagar un demandante de fondos, ¿no? Ahora, la tasa de interés va a tener factores influyentes. ¿Cuáles son esos factores influyentes? Van a ser tres: la inflación, riesgo y preferencia de liquidez. La inflación es la tendencia al alza de los precios de la mayoría de los bienes y servicios. El riesgo va a ser que al tener, digamos, una inversión, se va a esperar un mayor rendimiento sobre la inversión como compensación para aceptar lo que es el riesgo, ¿no? Y la preferencia de liquidez se refiere a la tendencia generalmente de los inversionistas al preferir los valores a un corto plazo y las tasas son más bajas que a un valor a largo plazo. Ahora, en este caso vamos a tener las tasas de interés real y las tasas de interés nominal. En las tasas de interés real nos dice que la tasa de interés real va a crear un equilibrio entre el suministro de ahorros y también las demandas de fondos. Además, va a recalcar que esta tasa, es decir, la tasa de interés real, haga referencia al porcentaje que se recibe por una inversión o al que se paga, digamos, por un crédito. En términos simples, esta tasa de interés es la diferencia entre el interés nominal y la inflación, como podemos ver lo que es en el gráfico. Ahora, ¿qué es la tasa de interés nominal? La tasa de interés nominal va a ser o es la tasa que realmente cobra al proveedor de fondos y paga al demandante de fondos. Eso nos quiere decir que se va a dar por el acuerdo, digamos, entre un banco, un acreedor y el tomador de un préstamo. Además, va a reflejar la rentabilidad ganada por el capital prestado. Ahora acá, no va a contar con el efecto de la inflación muy importante y también va a mostrar la rentabilidad real obtenida en una operación financiera que se va a capitalizar de forma simple. Por otro lado, también en este capítulo nos hablan de los bonos corporativos. En los bonos corporativos nos dice que un bono corporativo va a ser un instrumento de deuda a largo plazo que va a indicar que una corporación, digamos, ha solicitado en préstamos de cierta cantidad de dinero y promete reembolsarlo a un futuro. Este bono tiene lo que son dos aspectos legales, que son, digamos, contrato de emisión de bonos. En este caso, un contrato de emisión de bonos es un documento legal que va a especificar tanto los derechos de los tenedores de bonos como las obligaciones de la corporación emisora. Ahora, en este caso o en este contrato va a tener dos puntos específicos, que es la disposición estándar y las disposiciones restrictivas. Las disposiciones estándares van a ser las disposiciones de la deuda. En el contrato de emisión de bonos van a especificar ciertas prácticas de registros generales de los negocios que debe seguir el emisor de bonos, ¿no? O sea, qué disposiciones estándarmente van a seguir lo que es el emisor de bonos. Ahora, en las disposiciones restrictivas, como dice, va a restringir algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, los contratos de emisión de bonos normalmente incluyen también ciertos convenios restrictivos, los cuales son algunos límites operativos o financieros que van a darle al emisor, es decir, restricciones que va a tener que tomar. Ahora, tenemos lo que es el costo de los bonos. Tenemos lo que son el costo a efectos de plazos de los bonos, efectos del tamaño de la oferta, efecto del riesgo del emisor y el efecto del costo del dinero. En el efecto de los plazos de los bonos es un sentido más práctico, que nos dice cuanto mayor es el plazo de un bono, menor es la exactitud para predecir las tasas de intereses futuras. Ahora, el efecto de tamaño y de oferta nos dice que la flotación de bonos y también los costos de administración por dólar solicitado en préstamos van a disminuir al aumentar lo que es el tamaño de la oferta de estos bonos. Ahora, el efecto del riesgo del emisor dice cuanto mayor es el riesgo de incumplimiento del emisor, mayor va a ser la tasa de interés para ellos. Y el efecto del costo de los bonos también nos dice que el costo del dinero en el mercado de capitales es la base para determinar la tasa del cupón de un bono. Ahora, algunas características de estos bonos van a ser los bonos convertibles. En este caso, una conversión de bonos va a permitir cambiar a sus acreedores un bono por un número establecido de acciones. También en la opción de rescate anticipado, que esto va a tratar que el precio de rescate es el precio establecido al que los bonos se pueden volver a adquirir de su fecha de vencimiento. Es decir, se va a poder adquirir estos bonos ya pasado su fecha de vencimiento y también el certificado para la compra de acciones. Esto va a representar un instrumento que dan a sus tenedores el derecho de comprar ciertos números de acciones comunes del emisor a un precio, digamos, específico durante el cierto periodo. Y el pago es a un precio mucho menor. Ahora tenemos lo que es la evaluación de bonos. En este caso de la evaluación de bonos va a ser el proceso relacionado
que va a tratar acerca del riesgo y del rendimiento que va a tener este bono, ¿no? Nos dice que el valor de un bono es el valor presente de los pagos que contractualmente está obligado a pagar su emisor, desde el momento actual hasta el momento del vencimiento. Para ello tenemos una aplicación de una fórmula que lo podemos ver acá, por lo cual esta fórmula va a permitir al gerente financiero o a la empresa evaluar correctamente los bonos y si le alarga, esto nos va a beneficiar o nos va a perjudicar.